Buenas noches, valientes exploradores de lo desconocido. Aquí el Dr. Skull, especialista en sacar a la luz los secretos más oscuros. Esta noche cambiamos los cuentos de fogata por historias de cuarteles y campos de batalla, donde incluso los soldados más valientes han enfrentado horrores que no están en ningún manual militar. Así que ajusten sus cascos y preparen sus linternas, porque vamos a descubrir que en algunas misiones lo sobrenatural es el enemigo más temible. Era el año 2009 y me encontraba en el entrenamiento básico en Fort Jackson. Estábamos sumergidos en las profundidades del bosque durante nuestros ejercicios de 7 días. Las noches en el campo eran una mezcla de silencio y susurros, y esa noche en particular, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Estaba en un puesto de control con otros 2 compañeros, en un sendero oscuro y polvoriento, rodeado de un matorral espeso que abrazaba ambos lados del camino. Nos habían advertido, entre rumores y medias sonrisas, que los sargentos instructores podrían atacarnos esa noche. A pesar de ser alrededor de las 2 a.m., nosotros 3 estábamos en alerta máxima, decididos a no ser sorprendidos. Nuestra vigilancia era férrea, alimentada por una mezcla de nerviosismo y orgullo juvenil. Entonces lo vimos. A unos 400 metros de distancia, una luz de linterna se aproximaba por el sendero, rebotando al ritmo de una caminata a paso medio. Los 3 la vimos al instante y asumimos posiciones, nuestros ojos fijos en la luz que se acercaba. Durante unos 5 minutos estuvimos en vilo, susurrando estrategias y preparándonos para lo que pensamos sería el inevitable encuentro. Pero justo cuando la luz estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiéramos distinguir la figura detrás de ella, ocurrió algo inesperado. La luz se desvió del sendero hacia los matorrales de una manera imposible para un ser humano con una linterna. No hubo ralentización ni pasos torpes. Lo que siguió fue aún más desconcertante. La luz se elevó en el aire, unos 3 o 4 metros del suelo, deslizándose hacia nosotros, pero ahora dentro de la línea de árboles, no en el sendero. Cuando estaba a unos 3 metros de nosotros, la luz simplemente se disipó, dejando un tenue rastro luminoso antes de desaparecer por completo. Nos quedamos en silencio, con el corazón latiendo en nuestros oídos, sin poder formular una explicación lógica. Pasamos los siguientes 10 minutos de nuestro turno en un silencio abrumador, hasta que regresamos a nuestras tiendas. Esa noche, ningún sargento pasó por nuestro puesto. Después de aquella noche, el resto del entrenamiento transcurrió sin más incidentes inusuales. Sin embargo, la imagen de aquella luz flotante se quedó grabada en nuestras mentes, un misterio que nos atormentaba en los momentos de quietud. Algunos de mis compañeros intentaron explicarlo como una broma de los instructores o una ilusión óptica, pero yo sabía que había algo más. Unas semanas después, mientras recogíamos nuestros equipos y nos preparábamos para dejar el campo, decidí buscar respuestas. Me acerqué a uno de los sargentos, un hombre de mirada seria y pocas palabras. Le pregunté, con cierta excitación, sobre la noche del supuesto ataque que nunca ocurrió. El sargento me miró fijamente, su expresión indescifrable por un momento. Luego, en un tono bajo y serio, me contó una historia que había circulado entre el personal de la base durante años. Habló de una luz errante que algunos soldados habían visto en ese mismo bosque. Una luz sin origen ni explicación, que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Según él, la luz estaba conectada a una leyenda antigua, algo sobre un soldado perdido hace décadas, que había desaparecido sin dejar rastro en esos mismos bosques.
La historia decía que su espíritu aún vagaba, buscando el camino de regreso a casa, manifestándose como aquella luz errante. Escuchando su relato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia parecía sacada de una película de terror, pero la seriedad en su voz y la mirada en sus ojos me hicieron creer que, al menos, él estaba convencido de su veracidad. Al dejar Fort Jackson, me llevé conmigo esa historia, una mezcla de leyenda y experiencia personal que todavía hoy me hace cuestionar la naturaleza de lo que vimos esa noche. A veces, en la quietud de la noche, pienso en aquel sendero oscuro, en la luz que se desvaneció en el aire, y me pregunto si alguna vez encontrará su camino a casa. Era un joven soldado en mi primera estación de servicio. Nos habían trasladado de Turner Barracks, en Berlín Occidental, a Andrews Barracks, al otro lado de la ciudad, para remodelar Turner. Era un verano en Berlín, y recuerdo que era un domingo por la noche. Me encontraba sentado en la ventana enrejada de una lavandería en el sótano, justo arriba de la calle desde los cuarteles. Las ventanas a nivel del suelo en Andrews estaban todas enrejadas, así que en ese momento no pensé nada extraño en ello. La lavandería estaba al final de un corredor bajo, con tuberías de plomería sobre mi cabeza y un interruptor de luz temporizado. Dentro, aparte de las lavadoras y secadoras, solo había dos cosas que llamaban la atención: una máquina de pinball de Kiss y una vieja rocola. Sentado allí, leyendo un libro, estaba solo. Siempre elegía los domingos por la noche para hacer la colada precisamente por esa razón. De repente, escuché un ruido, un clic metálico seguido de un zumbido. Venía de la rocola. Como era el único allí, mi primer pensamiento fue que me estaban gastando una broma. Salté del alféizar y corrí hacia el pasillo, golpeando el interruptor de luz. El pasillo estaba vacío. Miré mi reloj justo cuando la aguja caía sobre un disco. Eran exactamente las 12 de la noche. La música comenzó a sonar desde la rocola. Un sudor frío estalló repentinamente y sentí cómo me recorría la espalda. Viviendo fácil, así empezaba la canción. Entré en acción rápidamente, sacando mi ropa de la secadora y metiendo mi uniforme aún húmedo en la bolsa de lavandería. Un boleto solo de ida. Conocía bien esa canción y sabía que no quería estar en la lavandería cuando comenzara el estribillo. Hice una retirada precipitada de vuelta a los cuarteles y pasé una noche de sueño intranquilo. Al día siguiente no dije nada a nadie hasta después de la formación final, cuando vi a un sargento mayor más veterano en el cuartel general. Estaba bebiendo café, probablemente mezclado con Baileys, y estaba en su segundo período de 3 años en Berlín, y no estaba en mi pelotón. En resumen, era la persona perfecta para preguntar sobre eventos fantasmales. Con una mezcla de curiosidad y temor, me acerqué al sargento mayor B. Después de un breve saludo, me armé de valor y pregunté: ¿alguna vez ha escuchado algo extraño que suceda aquí en Andrews, sargento mayor B? Su sonrisa se ensanchó, como si esperara esa pregunta. Bueno, para empezar, habla con cualquiera en los cuarteles generales y te contarán sobre los fantasmas que marchan por los pasillos en la noche, dijo. Procedió a relatar historias de gente que abría puertas en medio de la noche para reprender a los que estaban haciendo instrucción y movimiento en el pasillo, solo para encontrarse con un pasillo vacío, con una única escalera central. Alentado por el hecho de que mi historia no parecía tan ridícula, abordé el tema de la lavandería. ¿Hay algo en particular sobre la lavandería en el sótano?, pregunté. El sargento mayor B se recostó en su silla, sonriendo de una manera que no me tranquilizó en absoluto. De hecho, sí, especialista, respondió. La lavandería era una celda donde Hitler torturaba a muerte a sus rivales políticos durante la noche de los cuchillos largos.
Parpadeé un par de veces, procesando sus palabras. Agradecí la lección de historia y decidí que la lavandería nocturna ya no era una opción para mí. Desde ese día, cada vez que pasaba por el corredor que conducía a la lavandería, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Las noches en Andrews Barracks adquirieron un nuevo matiz, uno teñido con los ecos de un pasado oscuro y una presencia que, aunque invisible, parecía impregnar cada rincón de aquel lugar. La historia de la lavandería y la rocola se convirtió en un relato que compartía en voz baja, una advertencia para los nuevos soldados y un recordatorio para mí mismo de que, a veces, los lugares guardan memorias más allá de lo que podemos ver o entender. Era una noche de otoño de 2015, en la base militar donde estaba destinado. Mi tarea, una guardia de 24 horas en los cuarteles, me obligaba a permanecer despierto y alerta desde las 9 de la mañana de un día hasta la misma hora del siguiente. El turno, aunque largo, solía pasar rápido entre libros, videojuegos y patrullas ocasionales. Esta noche, sin embargo, presagiaba algo distinto. El cuartel vibraba con una energía contenida, propia de los lugares repletos de jóvenes soldados. Pero había una tensión subyacente, una especie de electricidad estática en el aire que hacía que incluso los momentos de calma parecieran cargados de expectación. Parte de mi labor era asegurarme de que el orden reinara, especialmente durante la noche, cuando los ánimos se exaltaban fácilmente. En la base también me ocupaba de supervisar a los soldados considerados de alto riesgo, aquellos que, por diversas razones, representaban un peligro potencial para sí mismos o para otros. Estos soldados, aún no evaluados psicológicamente y a menudo en camino a ser dados de baja, eran una constante recordatoria de la complejidad y diversidad humana que se escondía tras los uniformes. La vida militar es un crisol donde se funden todo tipo de caracteres y trasfondos. Desde el patriotismo ferviente hasta los casos más problemáticos, el ejército alberga una amplia gama de personalidades. A pesar del respeto generalizado hacia los militares, no tardé en darme cuenta de que algunos de los que se enlistaban realmente no deberían estar allí. Los reclutadores, bajo la constante presión de cumplir cuotas, a veces dejaban pasar a individuos que en otras circunstancias no habrían superado la selección. Esa noche, mientras repasaba mis tareas, pensé en uno de estos soldados en particular. Era un hombre de mirada sombría y actitud desafiante, cuya presencia en la base siempre había sido motivo de controversia. Su reputación lo precedía. Se decía que era un individuo problemático, con un interés poco sano en lo oculto. Sus compañeros murmuraban sobre rituales extraños y prácticas de magia oscura que llevaba a cabo en secreto. En mis rondas nocturnas, a menudo pasaba por su habitación, preguntándome qué secretos se escondería tras esa puerta siempre cerrada. La base estaba llena de rumores, pero nada me había preparado para lo que descubriría esa noche. La noche avanzaba con su típica quietud, interrumpida solo por los pasos regulares de mis patrullas. La base dormía, pero los secretos que albergaba permanecían despiertos, latentes en los rincones más oscuros. Esa noche en particular, algo en el aire parecía diferente, como si una sutil alteración hubiera trastocado el equilibrio habitual. Cerca de la medianoche, mientras caminaba por el pasillo silencioso, un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. Era una sensación de estar siendo observado, una presencia casi palpable en el aire. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia la habitación del soldado, conocido por sus inclinaciones ocultas. Allí, de pie frente a su puerta, me detuve, dudando si debía seguir adelante o simplemente continuar mi ronda.
Decidí echar un vistazo. Al acercarme, el silencio parecía volverse más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Con una mano firme, giré la manija y abrí lentamente la puerta. La habitación estaba a oscuras, pero algo en el ambiente me decía que no estaba vacía. Encendí la luz, y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación era un caos absoluto. Montañas de basura, comida podrida esparcida por todas partes y un hedor nauseabundo que impregnaba el aire. Pero lo más perturbador eran los objetos colgando del techo, huesos de pollo atados con cuerdas, formando extraños símbolos arcaicos. Había docenas de ellos, cada uno más inquietante que el anterior. En el centro de la habitación, un círculo de velas consumidas se alineaba en un patrón ominoso. Los muebles habían sido apilados en un rincón, como si se hubiera preparado el espacio para algún tipo de ritual. Me quedé allí, paralizado, intentando asimilar la escena. A pesar de haber oído rumores, la realidad superaba cualquier historia que hubiera imaginado. De repente, un ruido sutil, casi imperceptible, rompió el silencio. Era como un susurro, una risa ahogada que parecía burlarse de mi presencia. Di media vuelta y salí de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Esa noche, el sueño fue esquivo. Las imágenes de la habitación me perseguían, y la sensación de que algo oscuro y desconocido se escondía en las sombras de los cuarteles me mantenía en un estado de alerta constante. La mañana siguiente, con la luz del día, la tensión de la noche anterior parecía disiparse, pero no del todo. La imagen de la habitación del soldado, con sus huesos colgantes y símbolos oscuros, seguía grabada en mi mente. Decidí que debía informar a mis superiores sobre lo que había encontrado. La situación iba más allá de una simple falta de higiene o un comportamiento inusual. Había algo genuinamente perturbador en esa habitación. Durante el informe matutino, relaté mi descubrimiento. La reacción de los oficiales fue de preocupación mezclada con incredulidad. Para verificar mis afirmaciones, el comandante, el primer sargento y yo fuimos a inspeccionar la habitación. Al abrir la puerta, la misma oleada de aire viciado y pesado nos golpeó. Sus rostros reflejaron la misma sorpresa y desagrado que yo había sentido la noche anterior. El comandante ordenó una limpieza inmediata de la habitación y la realización de un informe detallado sobre el estado en que se encontraba. Mientras el equipo de limpieza trabajaba, nos reunimos para discutir el caso del soldado. Según los registros, había sido dado de baja recientemente debido a su comportamiento conflictivo y su incapacidad para adaptarse a la vida militar. El sargento a cargo de la limpieza nos informó más tarde que, además de la suciedad y los objetos extraños, había encontrado inscripciones en las paredes debajo de la pintura, símbolos que ninguno de nosotros pudo identificar. La habitación había sido, sin lugar a dudas, el escenario de prácticas ocultas y posiblemente de rituales oscuros. Tras la limpieza, la habitación quedó impecable, pero el aire de misterio y temor que la rodeaba no se disipó del todo. Los rumores sobre lo ocurrido y sobre las inclinaciones ocultistas del soldado expulsado comenzaron a circular por la base, alimentando una atmósfera de inquietud y especulación. A medida que pasaban los días, los informes de sucesos extraños empezaron a surgir. Soldados que afirmaban escuchar ruidos inexplicables provenientes de la habitación, ahora vacía, olores extraños que aparecían y desaparecían sin explicación, y una sensación general de malestar al pasar por su puerta. Algunos incluso juraban haber visto figuras sombrías en las proximidades durante la noche. A medida que los rumores y reportes sobre la habitación se intensificaban,
Mi curiosidad y aprensión crecían. Aunque parte de mí quería descartar estos incidentes como travesuras o imaginación desbordante, no podía negar la inquietante atmósfera que rodeaba ese lugar, y entonces llegó mi turno nuevamente en la rotación de vigilancia. Era una noche tranquila en la base, con la mayoría de la unidad fuera en entrenamiento de campo. El cuartel estaba prácticamente vacío, y la soledad amplificaba cada sonido, cada sombra. Sentado en el escritorio con mi compañero, el silencio era nuestro único compañero, hasta que un estruendo súbitamente rompió la calma. El sonido provenía de la habitación en cuestión. Era un rugido profundo y distorsionado, algo que nunca había escuchado antes. No se parecía a nada natural ni mecánico. Era un sonido que helaba la sangre. Mi compañero y yo nos miramos, la misma pregunta reflejada en nuestros ojos. ¿Qué había sido eso? Con un sentimiento de deber, pero también de temor, me acerqué a la habitación. La puerta estaba cerrada, como siempre, y el pasillo vacío. Llamé al oficial de enlace de los cuarteles para que viniera con la llave maestra. Minutos después, estábamos frente a la puerta, listos para enfrentar lo desconocido. Al abrir la puerta, un olor a plástico quemado y algo más, algo orgánico y desagradable, nos golpeó. La habitación estaba limpia, sin signos de perturbación, pero el ambiente se sentía cargado, como si una presencia invisible nos observara. Revisamos cada rincón, pero no encontramos nada que explicara el ruido o el olor. Al salir de la habitación, algo increíble ocurrió. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, con una fuerza tal que empujó al oficial de enlace fuera del umbral. Miré la puerta, incrédulo. No había explicación lógica para lo sucedido. La puerta simplemente no podía cerrarse así por sí sola. Esa noche decidimos no registrar el incidente, sabiendo que sería difícil de explicar y creer. Pero desde entonces, una sensación de inquietud me acompaña cada vez que paso por esa habitación. No sé qué secretos guarda, qué energías se desataron allí, pero estoy seguro de que algo más que recuerdos habita en ese lugar. Desde entonces, la habitación ha permanecido vacía y los rumores continúan. A veces, cuando el silencio de la noche se hace presente, no puedo evitar preguntarme qué misterios y sombras se esconden tras esas paredes. Mi nombre es Tripp. Soy artista y exmiembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Mis experiencias en el servicio, especialmente durante mi tiempo en Okinawa con la Unidad 31 Expedicionaria de Marines, dejaron una huella imborrable en mí, no solo por las vivencias militares, sino también por los extraños sucesos que presencié, algunos relacionados con lo que muchos llamarían el lado oscuro de la fuerza. Siempre he tenido una sensibilidad especial hacia lo paranormal, aunque no me considero un médium ni nada por el estilo. Recuerdo claramente la primera vez que vi un fantasma. Tenía unos 13 años y trabajaba en un almacén frigorífico en Jacksonville, Florida. Había una leyenda entre los empleados sobre un fantasma en el congelador profundo, en la zona de almacenamiento a largo plazo. Se decía que era el espíritu de alguien que había muerto durante la construcción del edificio, y aunque muchos lo habían visto, nunca hacía nada extraordinario, solo barría los pasillos. Una mañana llegué temprano con mi padre, que era el gerente, y mientras buscaba una caja en el congelador, lo vi. Era un hombre empujando una de esas grandes escobas y en un instante desapareció. Aunque me sorprendió, no me asustó. Simplemente lo acepté como parte de mi día a día en ese lugar. Entre esa experiencia y mi siguiente encuentro con lo sobrenatural, pasaron 2 despliegues en Afganistán y una gira con la Unidad 11 Expedicionaria de Marines.
Aunque escuché muchas historias espeluznantes sobre Afganistán y otros lugares que visitamos, nunca vi nada fuera de lo común hasta que regresé de mi tercera misión. Ya como sargento, estaba alojado en los cuarteles de servicios y comandancia en Camp Pendleton, específicamente en la habitación 316 de Camp Margarita. Algo en esa habitación siempre se sintió extraño, como si una presencia invisible me observara constantemente. Las noches eran particularmente inquietantes, con una sensación de angustia que me mantenía en un estado de alerta constante. Una noche, experimenté algo que superaba cualquier explicación racional. Desperté y, para mi sorpresa, vi otra versión de mí mismo al otro lado de la habitación, hablando con una entidad que nunca olvidaré. Era alta, de aproximadamente 2 metros, con piel de un pálido verdoso y sin pelo, orejas o nariz prominentes, solo una pequeña hendidura por boca. Pregunté su nombre y de dónde venía, y su respuesta fue escalofriante. No de aquí, no era de este plano, este planeta, este universo, ni siquiera de esa habitación. Luego, la criatura dejó de hablar con mi otro yo y me miró. Su boca se abrió, revelando una hilera de dientes afilados como dagas, y siseó, instándome a despertar. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de terror que me envolvía. La habitación estaba en silencio, solo iluminada por la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Me sentí aliviado al pensar que solo había sido una pesadilla, pero algo en el aire aún se sentía perturbadoramente denso. Necesitando un respiro, me levanté de la cama. En ese instante, algo extraño ocurrió. Las luces del cuarto se encendieron abruptamente y tanto la puerta como la ventana se abrieron de golpe. El sonido del viento y las hojas chocando contra el marco de la ventana resonaron en la habitación, rompiendo el silencio sepulcral. A pesar de estar a punto de dejar ese lugar por un cambio de estación, sabía que no podría pasar otra noche allí. Desde esa noche decidí dormir en mi coche, evitando a toda costa volver a esa habitación. Tiempo después, ya en 29 Palms, viví otra experiencia inquietante. Varias noches me desperté y vi una masa oscura y nebulosa al pie de mi cama. No era aterradora, más bien molestaba mi sueño. Una noche, incapaz de volver a dormir, salí al frente del cuartel para fumar un cigarrillo. Allí encontré a mi compañero George, quien compartió una experiencia similar, pero en lugar de una masa oscura, había visto algo diferente. Terminamos nuestro cigarrillo y volvimos al interior. En el camino, pasamos por la sala común y vimos a una mujer sentada cerca del puesto de guardia. Brillaba con una luz dorada, su cabello parecía rayos de sol y su ropa era tan blanca que casi dolía mirarla. George y yo nos miramos, confundidos, y al volver la vista, la mujer había desaparecido. Hablamos sobre ese encuentro un par de veces, pero nunca llegamos a una conclusión. Estas experiencias en el cuartel, junto con mi encuentro anterior, me hicieron reflexionar sobre la sensibilidad de algunas personas a lo paranormal. No todos tienen la capacidad de ver o sentir estas presencias, pero aquellos que sí pueden, a menudo se encuentran con realidades que desafían nuestra comprensión del mundo. A raíz de estos incidentes, comencé a indagar más sobre lo sobrenatural, buscando explicaciones o al menos algún tipo de comprensión. Mis conversaciones con George y otros en la base revelaron una variedad de experiencias, algunas espeluznantes, otras simplemente extrañas. Parecía que algunos de nosotros estábamos más sintonizados con estas frecuencias ocultas, capaces de percibir lo que otros simplemente no podían. La historia de la mujer en la sala común me perseguía.
Su aparición, tan vívida y luminosa, contrastaba fuertemente con la oscuridad amenazante que había sentido en mi habitación. Empecé a preguntarme si estos fenómenos eran manifestaciones de energías o entidades específicas, o simplemente proyecciones de nuestras propias mentes tratando de dar sentido a lo desconocido. Unas semanas después de aquel encuentro, mientras estaba de guardia en una noche particularmente tranquila, escuché un ruido proveniente de la habitación donde había tenido mi experiencia aterradora. Era un sonido sutil, como un susurro o un roce, pero suficiente para ponerme en alerta. Con cautela, me acerqué a la puerta y la abrí. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado la última vez. Sin embargo, el aire se sentía pesado, cargado de una energía que erizaba la piel. Cada paso dentro de la habitación era como moverse a través de una niebla invisible, una resistencia que se podía sentir, pero no ver. Mientras inspeccionaba la habitación, una sensación de ser observado me invadió. Era como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. A pesar de la ausencia de cualquier presencia física, la atmósfera estaba impregnada de una presencia inquietante. Decidí que era mejor dejar la habitación y cerrar la puerta tras de mí. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío me rozó la nuca, como si algo o alguien hubiera pasado corriendo junto a mí. Me giré rápidamente, pero solo había vacío detrás de mí. Esa noche, de vuelta en mi habitación, no pude evitar reflexionar sobre lo que estaba experimentando. ¿Eran estas experiencias simplemente el producto de una mente cansada y estresada, o había algo más en juego? La duda y la curiosidad me mantenían despierto, buscando respuestas en la oscuridad silenciosa de mi cuarto. Los días siguientes en la base fueron una mezcla de rutina y una tensión subyacente que no podía sacudirme. Las experiencias en la habitación 316 y los encuentros con la misteriosa mujer y la masa oscura al pie de mi cama se habían entrelazado en mi mente, creando un tapiz de misterio que no podía desenredar. Una tarde, mientras compartía un café con George, decidimos hablar más sobre nuestras experiencias. Era evidente que ambos habíamos sido afectados de manera similar por estos eventos. George, normalmente escéptico, admitió que lo que había visto era demasiado real para ser producto de su imaginación. La conversación derivó en teorías sobre la sensibilidad a lo paranormal. Recordé historias que había leído sobre niños que parecían tener una conexión natural con el mundo espiritual, y cómo sus percepciones a menudo dejaban perplejos a sus padres. Reflexioné sobre si algunas personas nacen con una predisposición a ver más allá del velo que separa lo conocido de lo desconocido. Una noche, mientras me preparaba para dormir, la sensación de ser observado regresó con una intensidad abrumadora. La habitación parecía más oscura, las sombras más profundas. Incapaz de resistir la sensación de inquietud, decidí dar un paseo por los alrededores del cuartel. La base estaba tranquila, con la mayoría de los soldados durmiendo o fuera en entrenamiento. Caminé sin rumbo fijo, perdido en mis pensamientos. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la mujer de luz dorada y cabellos como rayos de sol. Esta vez estaba parada en el medio del campo de entrenamiento, mirándome fijamente. Me acerqué con cautela, pero antes de que pudiera alcanzarla, desapareció en el aire, dejando tras de sí un rastro de luz brillante. Regresé a mi habitación, preguntándome si lo que había visto era una aparición o una alucinación. En los meses siguientes, las experiencias se fueron desvaneciendo. La habitación 316 finalmente fue ocupada por otro soldado, y los rumores sobre las apariciones se disiparon.
pero las preguntas que estos eventos plantearon en mi mente permanecieron. Hasta el día de hoy sigo reflexionando sobre esas experiencias. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si lo que vi era una ventana a otro mundo, un atisbo de realidades que están más allá de lo que conocemos. En 2006, fui desplegado a Afganistán con la Guardia Nacional como parte de un equipo de entrenamiento incrustado. Mi rol era único debido a mis calificaciones como infante de marina, ranger y soldado de fuerzas especiales, habilidades que me prepararon para trabajar con el ejército afgano. Después de 30 días de entrenamiento básico, me encontré en terreno desconocido. Mi compañero era un sargento primero clase, Jones, un hombre de gran carácter y habilidad. Nuestra misión era adjuntarnos a una compañía de infantería afgana de 125 soldados y asesorar a sus oficiales y suboficiales en condiciones reales de combate. Además, servíamos como su conexión con las fuerzas estadounidenses para suministros y apoyo. Durante mi estancia contraté a locales como intérpretes y me sumergí en una situación inusual. A pesar de ello, la autonomía que teníamos nos permitía disfrutar de nuestra experiencia en Afganistán. Mi servicio se extendió por 2 años y medio, hasta junio de 2009, durante los cuales viví una serie de eventos, algunos buenos, otros malos, y algunos realmente inusuales. En Afganistán la creencia en espíritus no es común, pero sí en jinns y ángeles. Los jinns, lejos de ser como los de las historias de Aladino, son vistos como entidades malévolas y vengativas, equivalentes a espíritus malignos o demonios. Mientras estuve allí, una noticia curiosa circuló entre las tropas, hablando de rangers que se habían enfrentado a vampiros y que solo habían sobrevivido gracias a sus bayonetas con supuesto baño de plata. Aunque claramente era un mito y motivo de burla, estas historias añadían una atmósfera inquietante a nuestras noches en terreno. En la provincia de Paktia, fronteriza con Pakistán, nos alertaron sobre la presencia de milicias anticoalición cruzando la frontera nocturnamente. Estos grupos, que aparentemente colaboraban con las fuerzas de frontera pakistaníes, eran una constante amenaza. Nuestra compañía afgana fue instruida para realizar un reconocimiento del área y preparar una emboscada. A diferencia de las detalladas estrategias de las fuerzas estadounidenses, los afganos tenían órdenes más directas y brutales: ir al área y eliminar a los enemigos. Mi rol se convirtió en el de un comandante de facto ante los ojos de los soldados afganos, con Jones trabajando estrechamente con el sargento primero. Durante una de las emboscadas, los soldados afganos compartieron con nosotros advertencias de los lugareños sobre no aventurarse de noche debido a los jinns que, según decían, merodeaban las colinas. A pesar de nuestra incredulidad y armamento, la idea de enfrentarnos a algo más allá de lo comprensible nos inquietaba. Nuestra misión nos llevó a un nuevo valle, presuntamente utilizado intensamente por la milicia anticoalición. Junto con un pelotón de infantería estadounidense, nos preparamos para nuestra tercera emboscada. Ellos se ubicaron al otro lado del valle con una clara línea de fuego para apoyarnos. A medida que la noche avanzaba, la tensión crecía. Informes contradictorios sobre movimientos enemigos nos confundían. Desde mi posición, con la ayuda de gafas de visión nocturna, pude discernir figuras en la distancia, pero mis hombres, sin esta tecnología, no reportaban nada. Mi frustración crecía al considerar que quizás los estadounidenses, con su superior equipamiento, tenían una mejor percepción de la situación. En un momento de exasperación, decidí exponerme para observar mejor el valle.
A través de las gafas vi lo que parecían ser entre 12 y 15 figuras en túnicas blancas moviéndose hacia nosotros. Preparamos la emboscada, pero aún necesitábamos identificar claramente al enemigo antes de actuar. Aunque temía atacar por error a civiles, la situación requería una acción inminente. Mientras observaba a las figuras acercarse, mi mente corría buscando explicaciones. ¿Podría ser un camuflaje que las gafas de visión nocturna no detectaban? A medida que entraban en la zona de emboscada, los tenientes afganos estaban ansiosos por abrir fuego, pero yo todavía no podía identificar claramente a los objetivos. Entonces, un disparo accidental de un soldado afgano desató el caos. Nos comprometimos en el combate y abriendo fuego. En la guerra hay una belleza caótica en la ejecución de un plan bien diseñado. En un instante, el silencio nocturno se rompió con el rugir de las armas y los gritos de los soldados. Di la señal para cambiar el fuego, y el pelotón de infantería estadounidense respondió, iluminando el valle con una ráfaga de balas. Cargamos hacia la zona de muerte. Pero lo que encontramos fue desconcertante. No había nada, ni rastro de los enemigos que creíamos haber emboscado. Los soldados estadounidenses también cesaron el fuego, sumidos en la confusión y preparándose para un posible contraataque que nunca llegó. De repente, Jones comenzó a disparar y correr río abajo, gritando como un loco. Lo seguí, confundido y alerta. Fue entonces cuando vi lo que perseguía, una figura que parecía un soldado enemigo, moviéndose lentamente. Disparamos, pero al acercarnos nos detuvimos abruptamente. La figura no tenía forma definida y flotaba unos centímetros sobre el suelo. Su cuerpo era una masa blanquecina y verde, con bandas negras fluyendo a través de ella. Observamos, atónitos, cómo la entidad seguía su camino, atravesando un gran peñasco sin alterarse. Los soldados afganos más tarde la llamarían Jinn, pero para nosotros en ese momento era algo completamente desconocido. La figura continuó su camino hasta perderse de vista. Después de ese incidente, ordené la retirada. Nos reagrupamos y nos preparamos para un contraataque que nunca ocurrió. Jones y yo no hablamos de lo que vimos, y si mencionabas el suceso, te miraba como si estuvieras loco. Más tarde, hablé con el líder del pelotón de infantería estadounidense tratando de entender qué había sucedido. Afirmó no haber visto nada y que su unidad solo disparó porque nosotros lo hicimos. Aunque claramente no creía en lo que decía, cubría su responsabilidad. Las horas posteriores al incidente en el valle estuvieron llenas de especulaciones y desasosiego. Los soldados afganos y estadounidenses intercambiaban teorías, pero nadie podía explicar lo que habíamos experimentado. La figura que Jones y yo habíamos visto y la reacción de los soldados ante el fuego inexistente eran elementos de un misterio que parecía no tener solución. Unos días después, aún confundido por el incidente, busqué respuestas en un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos que trabajaba en una base cercana. Le planteé hipotéticamente lo sucedido, buscando una explicación lógica. El geólogo sugirió que la presencia de hierro y magnetita en el valle podría haber creado una bola de energía electromagnética, visible solo a través de las gafas de visión nocturna, algo similar a un débil rayo de luz. Sin embargo, su explicación, aunque plausible, no me convenció del todo. Las siluetas que vimos tenían una forma humana definida, algo que una simple manifestación de energía no podría replicar. Además, la forma en que flotaban y atravesaban obstáculos sólidos iba más allá de cualquier fenómeno natural que pudiera entender. En los días siguientes, la tensión en el campamento era palpable.
Los soldados, tanto afganos como estadounidenses, compartían sus propias historias y experiencias, pero ninguna se acercaba a lo que habíamos vivido en el valle. Algunos comentaban en voz baja sobre maldiciones y presencias malignas, mientras que otros, más escépticos, buscaban explicaciones racionales. La noche en la base cambió para mí después de ese incidente. Las sombras parecían moverse con una vida propia, y los sonidos nocturnos se tornaron más inquietantes. A pesar de mi formación y experiencia militar, no podía evitar sentir una sensación de vulnerabilidad ante lo desconocido. En una ocasión, mientras discutía el suceso con un compañero, me sugirió que quizás algunos de nosotros somos más sensibles a estos fenómenos, capaces de percibir lo que otros no pueden. Recordé historias de niños que hablaban con seres invisibles y cómo, en ocasiones, esas conversaciones revelaban verdades que nadie más podía conocer. Los días pasaban en la base y la sombra de aquel incidente en el valle seguía presente en mi mente. No pude evitar cuestionar mi realidad, preguntándome si lo que habíamos presenciado era algo más allá de nuestra comprensión. Cada vez que me aventuraba fuera por la noche, las estrellas parecían titilar con un mensaje que no podía descifrar. Mis conversaciones con los soldados, tanto afganos como estadounidenses, a menudo giraban en torno a lo sobrenatural. Algunos compartían historias de apariciones y susurros en las colinas, mientras que otros relataban encuentros con entidades misteriosas. Estas conversaciones reforzaron mi creencia de que no estábamos solos en nuestras experiencias, que había algo en aquel lugar que desafiaba toda explicación lógica. En una de esas noches, mientras patrullaba los alrededores del campamento, sentí una vez más esa inconfundible sensación de ser observado. Las sombras parecían moverse sutilmente, y el viento traía consigo ecos de voces que no podía entender. A pesar de mi entrenamiento y mi escepticismo, no podía negar la inquietante atmósfera que impregnaba el aire. Reflexionando sobre mis experiencias, me di cuenta de que, en cierto modo, todos nosotros en la base éramos sensibles a estos fenómenos en diferentes grados. Algunos lo negaban, otros lo aceptaban, pero todos sentíamos esa presencia incomprensible que se cernía sobre nosotros. En las últimas semanas de mi despliegue, la tensión en la base disminuyó, pero los recuerdos de aquellas noches en el valle permanecieron vívidos en mi memoria. Aunque nunca encontramos una explicación satisfactoria para lo que habíamos visto, aquellos eventos me dejaron con una profunda sensación de asombro y respeto por lo desconocido. Al regresar a casa, esas experiencias se convirtieron en parte de mi historia, un capítulo que rara vez compartía, pero que siempre me recordaba que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Aunque la vida continuó, aquellos momentos en Afganistán se quedaron grabados en mi ser como un recordatorio constante de que lo inexplicable y lo sobrenatural pueden estar más cerca de lo que creemos. Durante mis 8 años en el Cuerpo de Marines, nunca me había enfrentado a algo tan desconcertante como lo que viví en la base de Oak Field. Este lugar, más un pantano rellenado que una base militar, tenía una atmósfera extraña desde el momento en que llegué. Con solo 6 edificios en uso, el resto del terreno parecía abandonado, como si ocultara secretos olvidados. La sensación que inundaba la base era difícil de describir. No era miedo ni malestar, sino una sensación de presencia, como si algo más habitara esos terrenos, además de nosotros. Pese a que no había nada visible que indicara su naturaleza, el lugar parecía tener vida propia, una especie de energía latente que te hacía cuestionar lo que tus ojos veían y lo que tu mente creía.
Mi labor en Crash Fire Rescue me mantenía ocupado, pero incluso en medio del ajetreo diario, esa sensación persistía. No era solo un sentimiento pasajero. Estaba allí, constante, como una sombra que se movía en el rabillo del ojo, pero que desaparecía cuando tratabas de enfocarla. Una noche, durante una guardia, me desperté abruptamente. No era común para mí despertar en medio de la noche, y menos aún sin razón aparente. En la habitación, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por las ventanas, todo parecía en calma. Mis compañeros dormían profundamente en sus literas, ajeno a cualquier alteración, pero no estaba solo. Al pie de mi cama había dos figuras humanoides, inmóviles, observándome. Lo más perturbador era su apariencia. Parecían casi esqueléticos, con la piel tan fina que permitía ver los huesos debajo. Sus rostros, desprovistos de cabello y orejas, tenían ojos oscuros y profundos que me miraban fijamente. No emitían sonido ni olor, y la habitación parecía sumida en un silencio sepulcral. Al principio, dudé de mis propios sentidos. Quizás eran alucinaciones producto del agotamiento o el estrés. Pero mientras los observaba, su presencia se hacía cada vez más real, más tangible. No sentía miedo, sino una extraña calma, como si esos seres no representaran una amenaza. Intenté hablarles, preguntarles quiénes eran, pero no respondieron. Su silencio era absoluto, y su única acción era mirarme, observarme con una intensidad que era casi palpable. Con una mezcla de valentía y resignación, les dije que no podían hacerme daño, que estaba bajo la protección divina. Tras eso, me volví a dormir, aunque parte de mí se preguntaba si todo era solo un sueño. Al despertar más tarde, ellos seguían allí, al pie de mi cama, como guardianes o espectadores de mi sueño. A medida que la noche avanzaba en la base de Oak Field, me encontraba atrapado en una realidad que desafiaba toda lógica. Las dos figuras esqueléticas al pie de mi cama permanecían inmóviles, sus ojos oscuros fijos en mí. A pesar de la tranquilidad que sentía, una parte de mí luchaba por comprender lo que estaba presenciando. Me obligué a mirar hacia otro lado, tratando de convencerme de que si no les prestaba atención, dejarían de importar. Si no te importa, no importa, me repetía una y otra vez. Sin embargo, la presencia de esas entidades era innegable, un hecho que se imponía en la habitación con una fuerza silenciosa pero abrumadora. Eventualmente volví a dormirme, esperando que al despertar todo hubiera sido un sueño, una ilusión creada por mi mente cansada. Pero cuando abrí los ojos al amanecer, el recuerdo de esas figuras seguía fresco en mi mente, como una huella indeleble en mi conciencia. Esa mañana, pregunté a mis compañeros si habían visto o sentido algo inusual durante la noche. Todos negaron haber percibido algo fuera de lo común, afirmando haber dormido profundamente sin interrupciones. Esta respuesta solo añadía más preguntas a mi ya confuso estado mental. En lo largo de los días siguientes, la base continuó con su rutina habitual, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Cada rincón del lugar parecía esconder secretos, y cada sombra parecía cobrar vida propia en el rabillo de mi ojo. Empecé a cuestionar si lo que había visto era real o simplemente el producto de mi imaginación. Con el tiempo empecé a reflexionar sobre la naturaleza de esas entidades. ¿Eran espíritus, jinns o algo completamente distinto? La falta de una explicación clara me llevó a investigar y leer sobre fenómenos paranormales y sobrenaturales, buscando algún tipo de respuesta que pudiera dar sentido a mi experiencia. Pero lo más perturbador era que la base
con su ambiente cargado y sus rincones silenciosos, parecía ocultar más de lo que mostraba. Era como si, más allá de los edificios y pistas de aterrizaje, existiera otra realidad, una capa oculta de existencia que solo se revelaba a aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Las semanas siguientes en Oakfield estuvieron marcadas por una tensión constante. La base, con sus edificios desgastados y sus largos pasillos silenciosos, parecía guardar secretos en cada sombra. A pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el trabajo diario, los recuerdos de aquella noche permanecían vivos en mi mente, una persistente sensación de que algo más estaba ocurriendo justo fuera de mi percepción. Comencé a observar más detenidamente mi entorno, buscando señales o indicios de la presencia que había sentido. Durante las guardias nocturnas, los sonidos distantes y los movimientos furtivos en los límites de la base alimentaban mi inquietud. Cada ruido, cada susurro del viento se convertía en un posible indicio de algo oculto, algo que se movía en la oscuridad. La noche volvió a ser un territorio de incertidumbre. En varias ocasiones me desperté abruptamente sintiendo una presencia en la habitación, como si alguien o algo me estuviera observando. Sin embargo, al encender la luz, solo encontraba el silencio y la soledad de la habitación. Estos episodios comenzaron a afectar mi sueño y mi estado de ánimo, sumergiéndome en un estado de alerta constante. Mis compañeros parecían no notar nada fuera de lo común, o si lo hacían, no lo mencionaban. Empecé a cuestionar si lo que estaba experimentando era una especie de sensibilidad personal a lo sobrenatural, una conexión con algo que otros no podían percibir. Esta idea me llevó a explorar más sobre las creencias y mitos locales, buscando entender mejor el contexto cultural de la región y sus leyendas. Las historias que escuché de los lugareños y de algunos compañeros más veteranos eran variadas. Hablaban de espíritus de soldados caídos, de presencias que vagaban por los campos de batalla y de entidades que habitaban los lugares antiguos. Cada relato añadía una capa más a mi comprensión de este fenómeno, pero también aumentaba mi sensación de que algo grande e inexplicable se escondía bajo la superficie de Oakfield. Una noche, mientras caminaba solo cerca de los edificios abandonados, sentí una vez más esa presencia inquietante. Esta vez decidí seguirla, movido por una mezcla de curiosidad y desafío. Mis pasos me llevaron a un antiguo almacén, cuyas puertas chirriantes se abrieron ante mí como una invitación a descubrir sus secretos ocultos. El interior del almacén estaba sumido en penumbras, con apenas unos rayos de luna filtrándose por las ventanas rotas. El polvo se levantaba con cada paso, creando un efecto fantasmagórico en los haces de luz. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si cada sombra escondiera una mirada fija en mí. Exploré el almacén con cautela. Cada rincón y cada estante vacío parecían contener ecos de un pasado olvidado. De repente, en el fondo del edificio divisé una silueta. No era más que una sombra entre las sombras, pero su presencia era innegable. Se movía lentamente, como si flotara en el aire, sin hacer ruido alguno. Me detuve, intentando discernir si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La figura parecía estar observándome, y por un instante tuve la impresión de que estaba a punto de revelarse. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció, dejándome solo con mis preguntas y el silencio abrumador del lugar. Esa noche regresé a mi litera con una mezcla de asombro y frustración.
Había estado tan cerca de encontrar respuestas, pero al mismo tiempo me sentía más lejos que nunca de entender lo que realmente sucedía en Oakfield. Los días siguientes estuvieron marcados por una búsqueda incansable de respuestas. Revisé registros antiguos, hablé con los más veteranos de la base y busqué en los archivos cualquier historia o reporte que pudiera arrojar luz sobre los misterios de la base. Sin embargo, cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y la verdad sobre Oakfield permanecía esquiva. Mis noches se convirtieron en una sucesión de insomnios y vigilias. A veces, en la quietud de la madrugada, me parecía escuchar voces susurrantes, como si el viento trajera consigo fragmentos de conversaciones antiguas, palabras y risas perdidas en el tiempo. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que acechaba en la base, me armé de valor y salí de la habitación con la firme intención de descubrir el origen de esas presencias. Mis pasos me llevaron nuevamente al almacén abandonado, pero esta vez estaba decidido a no dejar que nada se interpusiera en mi camino. Armado solo con mi linterna y una determinación férrea, entré nuevamente en el almacén. Esta vez la oscuridad parecía aún más densa, como si el edificio estuviera esperando mi regreso. Avancé lentamente, cada paso resonando en el silencio sepulcral que rodeaba el lugar. Mientras exploraba, los recuerdos de las figuras esqueléticas al pie de mi cama volvían a mi mente. No sabía qué esperar, pero algo en mi interior me decía que esa noche encontraría respuestas. Mis búsquedas anteriores habían sido infructuosas, pero esta vez sentía una extraña confianza, como si estuviera siguiendo un camino predestinado. De repente, en una esquina oscura del almacén, vi una luz tenue. No era la luz de la luna ni el reflejo de mi linterna, sino algo diferente, algo que parecía tener vida propia. Me acerqué cautelosamente y allí, ante mí, estaba la silueta que había visto antes. Esta vez, sin embargo, no desapareció. La figura se materializó ante mis ojos, revelando una forma casi humana, pero etérea, como hecha de niebla y sombras. No emitía sonido ni olor, pero su presencia era abrumadora. Sentí una mezcla de miedo y asombro, pero también una extraña calma, como si esa entidad no quisiera hacerme daño. Con voz firme le pregunté qué era y por qué estaba allí. Para mi sorpresa, la figura respondió. Su voz era un susurro apenas audible, como el viento entre las hojas, pero entendí sus palabras. Me habló de tiempos antiguos, de almas perdidas que vagaban por la base, y de secretos ocultos en las sombras de Oakfield. La conversación fue breve, pero reveladora. La entidad no era maliciosa, sino más bien un guardián de los recuerdos y las historias olvidadas de la base. A medida que hablábamos, sentí como la tensión y el miedo que había acumulado durante mi estancia en Oakfield comenzaban a disiparse. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándome solo una vez más. Regresé a mi habitación esa noche con una sensación de paz que no había sentido desde mi llegada a la base. En los días siguientes, mi percepción de Oakfield cambió. Ya no sentía la presencia opresiva que había marcado mis primeros días en la base. En cambio, había una especie de respeto mutuo, una aceptación de los misterios que residían allí. En mi despliegue en el Medio Oriente, mi amigo y yo encontramos un escape en los videos sobre lo paranormal. Nuestros debates sobre su veracidad eran un pasatiempo común, pero mi interés personal provenía de algo más profundo. Al igual que muchos otros con historias similares, yo había experimentado algo incomprensible, algo que aún resonaba en mi mente desde mi estación en el norte de Florida. Trabajaba en un edificio que, estoy convencido, albergaba un fantasma.
La primera vez que entré en contacto con esta presencia fue durante una guardia nocturna. La base estaba tranquila, envuelta en un silencio absoluto, pero a pesar de estar solo, escuché pasos resonando a través de la habitación. Eran claros y distintivos, como si alguien con botas de combate caminara sobre los azulejos. Al principio no le di mucha importancia, atribuyéndolo a los sonidos normales de un edificio antiguo. Sin embargo, más tarde esa noche, vi algo que desafió toda explicación lógica. Desde el rabillo del ojo, capté la figura de un hombre, vestido con el uniforme de combate, caminando por el pasillo. Lo extraño era que esos uniformes habían sido retirados del servicio hacía varios años. Nadie en la base debería haber estado usándolos. Lo más perturbador fue que pude ver las pinturas en la pared a través del cuerpo de la figura mientras pasaba. Al día siguiente, cuando mi relevo, un sargento técnico, llegó, sugerí hablar con un aviador en la gestión del aeródromo. No entendí su intención hasta que, al seguir su consejo, el aviador reaccionó con sorpresa. «Tú también lo has visto». Me contó cómo él también había visto al hombre caminando por el vestíbulo y había escuchado los pasos resonando en los azulejos. El aviador añadió que el fantasma tenía la costumbre de encender todas las luces en la sala de visitantes distinguidos, ganándose el apodo de «El Fantasma Divi». También era conocido por activar las puertas automáticas. Unas semanas después, tuve otra experiencia inolvidable. Entré al edificio a las 3 de la mañana para relevar el turno de medianoche. Al llegar, noté que todas las luces del edificio estaban encendidas, una situación inusual para esa hora. El hombre a quien estaba relevando tenía los ojos desorbitados, claramente afectado por algo que había vivido. Me relató cómo había escuchado pasos corriendo detrás de él y luego sintió una ráfaga de aire frío. Lo extraño era que el aire parecía ir en contra de los ventiladores que soplaban en su dirección, como si hubiera venido de otra fuente. Al igual que en mi experiencia anterior, él también estaba solo en su turno. Otros compañeros que trabajaron en el turno de noche compartieron experiencias similares. Todos coincidían en que parecía haber un soldado que, aunque ya no estaba con nosotros, seguía presente en la base. Estas historias añadieron una capa de misterio y temor a nuestras guardias nocturnas. Empecé a investigar más sobre la historia del edificio y la base, buscando alguna pista que pudiera explicar estas apariciones. Mis búsquedas me llevaron a archivos viejos y conversaciones con los más veteranos de la base. Cada relato parecía confirmar que no estábamos solos en nuestras experiencias, que había algo más allá de nuestra comprensión en esos pasillos y habitaciones. A medida que profundizaba en la historia del edificio, descubrí relatos de décadas pasadas que hablaban de un soldado desconocido. Un hombre que, según los informes, había muerto en circunstancias misteriosas dentro de la base. Estos informes, aunque esporádicos y no oficiales, pintaban un cuadro de una presencia que había permanecido en el edificio mucho tiempo después de su muerte. Cada noche que pasaba en el edificio, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. A veces, en el silencio de la madrugada, escuchaba pasos en los pasillos o el sonido de puertas abriéndose y cerrándose sin razón aparente. Incluso en las noches en que no había actividad visible, la atmósfera estaba cargada con una energía inexplicable. Una noche decidí enfrentar directamente la presencia. Me quedé despierto, sentado en la oscuridad, esperando cualquier señal del fantasma. Después de horas de silencio, finalmente sucedió. Una figura se materializó al final del pasillo, apenas visible en la penumbra. Era la misma silueta que había visto antes, el hombre en uniforme de combate antiguo. Me levanté lentamente y me acerqué a la figura. A medida que me acercaba,
La figura se volvió más clara, más definida. Sin embargo, mantenía una cualidad etérea, como si estuviera hecha de niebla y sombras. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraban con una intensidad que me paralizaba. Reuniendo valor, le pregunté quién era y por qué estaba allí. Para mi sorpresa, la figura respondió con una voz que era un susurro distante, apenas audible. Habló de su vida en la base, de un trágico accidente que había terminado con su vida y de cómo había quedado atrapado entre dos mundos. La conversación fue breve y vaga, pero reveladora. El fantasma parecía estar buscando algo, un cierre o una comprensión que no había encontrado en vida. A medida que hablábamos, sentí una profunda tristeza y una sensación de injusticia, como si esta alma hubiera sido olvidada y dejada atrás. Tras nuestra conversación, la figura se desvaneció lentamente, dejándome solo una vez más en la oscuridad del edificio. Regresé a mi litera esa noche con una mezcla de asombro y empatía por la figura que acababa de encontrar. Había algo profundamente conmovedor en su historia, un recordatorio de que, a veces, las almas perdidas simplemente buscan ser reconocidas y recordadas. En los días posteriores a mi encuentro con el fantasma, la base pareció cambiar para mí. Los pasillos y las habitaciones que una vez me habían parecido inquietantes, ahora tenían un matiz diferente. Había una sensación de historia y de profundidad en cada rincón, como si las paredes mismas contuvieran ecos de vidas pasadas. Comencé a compartir mis experiencias con algunos compañeros de confianza, quienes, para mi sorpresa, respondieron con sus propias historias. No eran solo relatos de ruidos extraños o puertas que se abrían solas. Algunos habían sentido la presencia del fantasma, e incluso unos pocos habían tenido encuentros similares al mío. Estas conversaciones crearon un lazo entre nosotros, una comprensión compartida de que estábamos viviendo algo extraordinario. Una noche, un grupo de nosotros decidió hacer una vigilia en el edificio, armados con cámaras y grabadoras, esperando capturar alguna evidencia del fantasma. Pasamos horas en la oscuridad, intercambiando historias y observando. Aunque no capturamos nada concluyente esa noche, la experiencia reforzó nuestra creencia de que el fantasma era real, que había una presencia que habitaba entre nosotros. En las semanas siguientes, mi percepción del fantasma cambió de miedo a curiosidad y finalmente a una especie de respeto. Empecé a verlo no como una amenaza, sino como un guardián de la base, una conexión con su historia y su legado. Una noche, mientras caminaba solo por uno de los pasillos, sentí nuevamente la presencia del fantasma. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo. Me detuve y, en un acto de respeto, saludé a la figura invisible. Sentí una brisa fría pasar por mi lado, como una respuesta silenciosa. Con el tiempo, los encuentros con el fantasma se convirtieron en parte de mi vida en la base. Ya no eran eventos aterradores, sino momentos de reflexión y conexión con algo más grande que yo mismo. Comencé a ver al fantasma no como una entidad aislada, sino como parte de una comunidad más amplia, un recordatorio de las muchas vidas que habían pasado por esos pasillos. A medida que mi tiempo en la base se acercaba a su fin, mi relación con la presencia en el edificio había evolucionado significativamente. Ya no era una fuente de miedo o desconcierto, sino más bien una presencia familiar, casi reconfortante. Había llegado a entender que este fantasma, este guardián de recuerdos, era una parte integral de la historia de la base, un vínculo con su pasado. En mis últimas noches, en el edificio, me encontré reflexionando sobre las experiencias vividas allí.
La base, con sus secretos y su historia, había dejado una huella imborrable en mí. La presencia del fantasma, lejos de ser una mera anécdota, se había convertido en un símbolo de la continuidad y la memoria, un recordatorio de que algunos lazos trascienden el tiempo y el espacio. La noche antes de mi partida, caminé por los pasillos por última vez. Sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Al pasar por el lugar donde había visto por primera vez al fantasma, me detuve y, en un gesto de despedida, murmuré unas palabras de agradecimiento. En ese momento, sentí una vez más la familiar brisa fría, como un adiós silencioso. Dejé la base con una nueva perspectiva, no solo sobre lo paranormal, sino también sobre la vida y la muerte. Las experiencias en Oakfield habían ampliado mi comprensión del mundo y reforzado la idea de que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Años después, esas experiencias siguen vivas en mi memoria. A menudo me encuentro contando historias de la base y del fantasma a amigos y familiares, compartiendo los momentos de misterio y asombro que viví. Esas historias, a su vez, han inspirado a otros a compartir sus propias experiencias, creando un tejido de relatos que abarcan lo inexplicable y lo sobrenatural. En retrospectiva, mi tiempo en Oakfield fue una lección sobre la existencia de lo incomprensible, sobre la importancia de mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar las historias que el mundo tiene para contar. El fantasma de la base, más que una entidad aterradora, se había convertido en un símbolo de la historia viva, un recordatorio de que, en algunos lugares, el pasado y el presente se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y así cerramos nuestro archivo de relatos sobrenaturales en Uniforme. Espero que estas historias hayan añadido un nuevo nivel de respeto hacia lo desconocido, incluso para aquellos entrenados para no temer. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Hasta nuestra próxima cita con lo insólito, recuerden, no todos los campos de batalla son visibles a simple vista. Soy el Dr. Skull, despidiéndome desde mi búnker de misterios. Mantengan sus sentidos afinados y sus mentes aún más